hoy, donde vamos a continuar esta serie que hemos venido desarrollando basado en Efesios capítulo 4 y que la he denominado Unidos, Unidos, haciendo mención a un coro que cantaba en mi juventud, que enfatizaba la importancia de estar unidos como iglesia. Y la unión siempre se ve como algo positivo. Hay personas que trabajan en función de la unión constantemente y siempre se ve como hermoso estar unido. Y hay muchas expresiones sobre la unidad, por ejemplo, que se escucha mucho: el pueblo unido jamás será vencido. La familia que permanece unida, o la familia que ora unida, perdón, permanece unida. Juntos somos más, expresiones que hablan acerca de la unidad. Pero cuando hablamos de la unidad espiritual, es mucho más que solo un grupo de personas juntas. La unidad espiritual, y lo hemos venido desarrollando durante estas semanas anteriores, es una unidad mucho mayor, mucho más profunda, y es la que Dios pide para su iglesia, pide para sus hijos. La iglesia está compuesta por individuos, por personas de diferentes trasfondos, de diferentes pensamientos, de diferentes contextos, pero están unidos en un mismo Señor, como lo hemos visto, lo vimos las semanas anteriores: un mismo Señor, un mismo llamamiento, un mismo bautismo, un mismo propósito, un mismo servicio. Y esa unidad es la misma por la cual Jesús ora en Juan capítulo 17, donde Él le dice al Señor en oración por sus discípulos y por los que habrían de creer después, dice: permite que alcancen la perfección en la unidad. Entonces el deseo de Dios siempre va a ser que seamos unidos, pero una unidad perfecta, como lo planteó Jesús en la oración del aposento alto. Y cuando no hay esa unidad, eso afecta o eso influye en el testimonio de nosotros para la iglesia. Por eso el Señor quiere que seamos y que permanezcamos unidos. Pero esa unidad no es automática, esa unidad hay que desarrollarla, hay que trabajarla, como lo hemos visto en semanas anteriores. Hoy quiero hablarles, el mensaje de hoy lo he titulado Unidos y Uniformados. Unidos y Uniformados, del capítulo 4, versículos 17 al 32. Cuando hablamos de uniforme, la palabra uniforme suena etimológicamente a una forma o a una misma forma, pero usualmente cuando hablamos de uniforme generalmente pensamos en la vestimenta, ¿verdad? En la indumentaria. El uniforme es un requisito, por lo menos en nuestro país, en la mayoría de los colegios hay que ir con un uniforme. Ese uniforme distingue, primero, que estás estudiando, y segundo, distingue el nivel en el que tú estás estudiando. En algunos trabajos hay uniformes para algunas cosas, o en algunas áreas hay un uniforme. En los equipos deportivos es necesario el uniforme para distinguir un grupo de otro. Y generalmente, usualmente, aunque no nos gusten, los uniformes tienen un propósito. Generalmente tienen un propósito, una razón de ser. Ahora la pregunta es: ¿hay un uniforme para el cristiano? ¿Hay un uniforme para cristianos? Si hubiera un uniforme para cristianos, ¿cómo sería ese uniforme para cristianos? ¿No? Porque yo sé que a veces pasa. Yo recuerdo el tiempo cuando no había transporte, no había mucho transporte. Usted veía muchas personas en la calle caminando con corbata, con faldas largas, y uno dice: van para la iglesia, porque aparentemente pues tenían indumentaria de ser cristianos. Pero realmente uniforme, hay una manera de vestir como cristiano. Bueno, la palabra de Dios nos habla algo de la vestimenta, pero quizás en un sentido figurado, y es lo que vamos a leer hoy acerca de la indumentaria como cristianos. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, dicen de la siguiente manera: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Esa era la ropa que hay que quitarse. Y dice el versículo 24: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y de eso vamos a hablar hoy.
¿Cuál es esa ropa que tenemos que quitarnos? ¿Cuál es esa ropa que tenemos que despojarnos? Dice aquí, el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Por qué hay que despojarse del ropaje de la vieja naturaleza? Dice, porque está corrompida por los deseos engañosos. Corrompida tiene la idea de dañada, desgastada. Como esos jeans a veces que nos gustan mucho y lo usamos y llega un momento donde mi esposa me dice, amor, ya no vas a poder usar más ese jean porque ese jean ya está desgastado, ya está dañado. Por así lo arregle se va a volver a romper. Entonces la vieja naturaleza está corrompida, está desgastada. ¿Por qué está dañada? ¿Por qué está corrompida? Por los deseos engañosos. Eso es lo que la daña, los deseos engañosos, porque el ser humano tiene deseos que no necesariamente le impulsan a buscar de Dios, sino más bien que le impulsan a seguir sus propios caprichos, sus propios deseos, y eso daña al ser humano. Ahora, ¿cuál es el llamado que nos hace hoy la palabra del Señor? A ponernos una ropa nueva, una nueva vestimenta, la ropa de la nueva naturaleza, y que es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Una ropa, miren cómo es descrita, creada. ¿Creada por quién? Por Dios. Es decir, no es como cualquier ropa, cualquier camisa, cualquier pantalón que yo voy y compro en una tienda y me lo pongo. Es un ropaje creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Es decir, un traje a la medida, pero a la medida hecho por el Señor. Y eso es un milagro. Eso sucede en nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sucede en el momento que creemos en el Señor, sucede un milagro, y por eso la Biblia llama eso nacer de nuevo, porque es ponerse una nueva vestimenta. Y para ello hay que arrepentirse y entregar la vida en las manos del Señor. Ahora el asunto es, ¿esa vestimenta nos las tenemos que poner una sola vez? ¿O esa vestimenta tenemos que seguir poniéndolas todos los días? Bueno, vamos a ver lo que nos enseña Efesios capítulo 4. Primero, vamos a hablar de la vestimenta que debemos desechar. ¿Cuál es esa vestimenta? ¿Cuál es esa ropa que tenemos que sacar de nuestro armario en sentido figurado? Efesios 4, 17 dice de la siguiente manera: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Qué son pensamientos frívolos? ¿Qué son pensamientos frívolos? Otras versiones dicen pensamientos vacíos o vanidades de la mente. Pensamientos frívolos son pensamientos vanos, son pensamientos inútiles. Y mucha gente hoy en día vive por pensamientos vanos e inútiles. Se dejan llevar simplemente por corrientes, a veces aunque no tengan sentido. En estos días me tocó explicarle a los niños, a mis hijos, por qué hay personas que cuando hay una ropa que está de moda, una marca que está de moda, así cueste lo que cueste, hay personas que se la tienen que poner porque se la tienen que poner. Y explicarle eso para ellos, decían, pero no entiendo, no tiene sentido, pero hay personas que viven así. Tienen que seguir la corriente de lo que hacen todos los demás, así no tenga sentido, pero sienten que si no lo hacen, entonces no están siendo normales, no están haciendo como los demás. Pensamientos frívolos, por ejemplo, puede ser buscar el reconocimiento, la fama, el destacar, los aplausos. Pensamientos frívolos puede ser vivir una vida solamente de puro buscando el placer o solo la apariencia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No vivan con esos pensamientos, porque no nos sirven. Pertenecen a ese ropaje que tenemos que despojarnos. No debemos seguir con esa corriente. La arrogancia también puede ser un pensamiento, una manera de pensar frívola. Ahora, ¿por qué muchas personas viven de esa manera? Versículos 18 y 19 dicen:
A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Qué los lleva a vivir de esa manera? La ignorancia, en primer lugar. La ignorancia, el desconocimiento de lo verdadero. En muchos casos porque ni siquiera conocen la verdad. En muchos casos porque ni siquiera conocen el mensaje del Evangelio, y ahí tenemos nosotros una cuota de responsabilidad en compartir el mensaje del Evangelio para que las personas salgan de esa ignorancia, de ese desconocimiento que los lleva a vivir una vida conforme a sus deseos. Pero en otros casos también por la dureza, dice el versículo 18, la dureza de sus corazones. Y la palabra en el idioma original allí, dureza, tiene la misma idea de estar petrificado. Imagínense un corazón petrificado, que ya no recibe nada, que está completamente duro. Tener el conocimiento oscurecido. Y esas personas viven alejados de la vida que proviene de Dios. Obviamente aquí Pablo está hablando de aquellas personas que no conocen al Señor, que no tienen una relación con Dios, que no viven una vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero muchas veces esas personas dirigen la tendencia para los demás, y los demás se dejan llevar por esas corrientes de pensamiento. Estas personas a quienes Pablo está describiendo aquí, versículo 19, dice que pierden toda vergüenza. Es decir, no les importa si la gente los ve o no los ve haciendo cosas que estén mal, porque no tienen ningún tipo de vergüenza, se entregan a la inmoralidad y a cometer actos indecentes. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero no necesariamente todas las personas que no conocen al Señor son así. Claro, son palabras fuertes, pero cuando analizamos el sentido de la palabra, por ejemplo, la palabra inmoralidad, ¿qué quiere decir? Que vive contrario a la moral, contrario a lo que es correcto. Y obviamente hay muchas cosas hoy en día que son normales, son aceptadas, todo el mundo las hace, pero si están contra la moral de Dios, entonces son inmorales, porque no están de acuerdo a lo que el Señor ha catalogado como moral. Actos indecentes son actos que no se actúa con decencia, de una manera correcta. Pero por supuesto que todo esto de acuerdo a las normas de Dios. Porque cuando ya una sociedad está tan indecente y tan inmoral, ya hay cosas que no escandalizan tanto. Pero si lo comprobamos a la luz del Señor, nos damos cuenta que sí hay muchas personas que viven alejados de Dios y con tendencia inmoral, con tendencia inocente, y no tienen ningún tipo de vergüenza. ¿Y qué les dice Pablo a los creyentes de Éfeso? ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Versículos 20 al 21. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Y uno infiere que en la iglesia de Éfeso aparentemente habían personas que se hacían llamar cristianas, pero se estaban dejando llevar por estas corrientes de pensamiento. Y por eso Él les dice, ese no fue el mensaje que ustedes recibieron. Ese no fue el Cristo del que ustedes le hablaron. Si de verdad se les enseñó de Jesús. Ahora, si no se les enseñó de Jesús, entonces muchas personas pues van a seguir su vida normal. Y es el problema que hay hoy con mucho del evangelio que se predica en algunas iglesias. Hay iglesias donde se habla del evangelio, se predica el evangelio, incluso se utiliza la Biblia, pero el mensaje es más de que tú lo puedes lograr, tú vas a salir adelante, tú vas a prosperar, tú vas a tener dinero, todo te va a ir bien, pero no se presenta el mensaje del evangelio de Jesús. Y cuando no se presenta el mensaje del evangelio de Jesús, se distorsiona el verdadero evangelio. Y eso es lo que la palabra del Señor aquí nos está alertando. Por eso el llamado es a despojarnos, versículo 22, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Esa no es la ropa
que se tiene que poner un creyente en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la ropa que nos tenemos que poner? ¿Cómo se debe vestir entonces? ¿Con corbata, con saco, con pantalones, con faldas largas, unicolores o algo por el estilo? Versículos 23 y 24 habla de ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces el llamado es a renovar la actitud de nuestra mente. Originalmente la palabra que se traduce aquí actitud es la misma palabra que se traduce espíritu, neuma. Y por eso otras versiones dice renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero tiene la idea de la actitud de la mente. Nuestra mente tiene que ser renovada y transformada por el Espíritu Santo. Pablo le escribe a los romanos también en Romanos capítulo 12 y les dice algo similar. Transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, la renovación de la mente es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y eso produce un cambio de adentro hacia afuera. Por eso, lamentablemente, algunas personas piensan que hay que cambiar de afuera hacia adentro, pero cuando ya hacen un cambio por fuera, creen que ya cambiaron, ya son transformados. Pero no ha habido un cambio verdadero, no ha habido un cambio genuino. O a lo mejor te estás vistiendo como evangélico, a lo mejor te estás vistiendo como cristiano externamente. Pero el cambio verdadero se produce cuando dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Eso también está descrito en otras palabras en Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14, dice la palabra del Señor. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y mire lo que dice, pongámonos la armadura de la luz. Tiene que ver con vestimenta, la armadura de la luz. Versículo 14, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Entonces, el desafío, la invitación es a revestirnos del Señor Jesucristo. Vestirnos como Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que usar bata y como usaba Jesús, sandalias y cosas por el estilo. No, está hablando en un sentido figurado. Tenemos que apropiarnos de la nueva vestimenta que el Señor tiene para nosotros. Y yo creo que esto es una decisión diaria. No es algo que solamente sucede cuando creemos en el Señor, sino que diariamente, así como yo todos los días escojo mi ropa y me pongo mi ropa y me miro en el espejo para ver cómo estoy, diariamente tengo que apropiarme de la vestimenta que el Señor ha preparado para mí, para ser cada día más como el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, la misma idea, pero en otras palabras, dice capítulo 3, versículos 9 y 10. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Es decir, una vestimenta que no se desgasta, sino que todos los días se va renovando, se va renovando. Debe haber una decisión constante de crecer, de mejorar. Y un creyente que quiera seguir al Señor Jesús tiene que estar dispuesto a apropiarse de esa vestimenta. No puede alguien decir que quiere ser cristiano, que quiere seguir a Jesús y seguir la vida que vivía antes. Entonces no ha entendido la esencia del mensaje del Evangelio. Ahora, todo esto que les estoy diciendo a lo mejor no es nuevo para ninguno de nosotros. La pregunta es, ¿qué significa esto en la práctica? Porque tal vez sabemos esto, lo entendemos. La pregunta es, ¿lo vivimos? ¿Lo estamos viviendo en el día a día?
Porque a veces las enseñanzas se quedan en lo abstracto y conocemos la teoría, y eso nos lleva quizás a un evangelio en un sentido conformista. Bueno, sí, yo sé que es verdad, hay que ser como Cristo, pero ¿qué significa eso? Y Pablo es muy específico en acciones concretas en las cuales hay que poner el ojo y hay que tener cuidado. Versículo 25, por ejemplo, dice: por lo tanto, dejando la mentira, ropa vieja, hable cada uno a su prójimo ¿con qué? Con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, ropa vieja, mentira. La ropa nueva es andar en la verdad. Como la gente dice, con la verdad por delante. Pero no la verdad como algunas personas la usan, porque la usan en el sentido de verdad para hacer daño, para lastimar. A mí me gusta ir con la verdad de frente, pero generalmente pensando en hacer daño a otras personas. Hablar en la verdad es vivir una vida hablando constantemente la verdad en lugar de buscar excusas, en lugar de buscar justificarse. No una vida de falsedad y de apariencias. Dejar la mentira significa dejar las apariencias, la falsedad, y vivir y ser sincero con Dios, ser sincero con los demás, ser sincero con uno mismo. Eso es vivir la vida andando en la verdad. ¿Y por qué? El mismo texto lo dice. Somos miembros de un mismo cuerpo. ¿De qué serviría si como iglesia queremos permanecer unidos y le damos cabida a la mentira? La mentira nos va a hacer daño. La mentira nos va a dividir. La mentira nos va a destruir. Entonces tenemos que andar en verdad. Ropa nueva, andar en verdad. Otro ejemplo práctico que nos da versículos 26 y 27. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Qué dice el texto? Que no hay que enojarse. Dice el texto que no hay que enojarse. Cristiano no se puede enojar. Cuidado, cristianos, si se enojan. ¿Quién aquí no se ha enojado alguna vez? Hasta el Señor se enojó. Hasta el Señor Jesús se enojó. El problema no está en el enojo. Dice, si se enojan, no pequen. El problema es lo que hacemos o lo que podemos hacer estando enojados. Y si nos enojamos, dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es decir, ese enojo tiene que quitarse antes de que nos vayamos a dormir. Porque si no, ¿qué va a pasar? Ese enojo va a quedar ahí. Y nos vamos a acostar a dormir enojados. Y eso, los psicólogos dicen que eso queda en el subconsciente allí trabajando. Y ese enojo se transforma en rencor. Se transforma en un rencor que es difícil después sacar de allí. ¿Y por qué? Porque me acosté a dormir enojado. Entonces, aquí hay dos cuidados con los cuales tenemos que tener. Si nos enojamos, no pecar. Es decir, ten cuidado con lo que haces o con lo que dices cuando te enojas. Porque hay personas que dicen, no, pero no, tienen que entender, es que yo estaba molesto. No, si te enojas, no peques. Y si te enojas, trata de que el enojo no te dure más que la puesta del sol. ¿Por qué? Porque le puedes estar dando cabida al innombrable, al diablo. Puedes estarle dando cabida. Hay personas que se justifican y dicen, sí, yo sé que eso estaba mal, pero es que estaba molesto. Como cristiano yo tengo que tener cuidado con eso. Porque la Biblia me dice que nos podemos enojar, pero no pecar. No debemos dejar que el enojo se prolongue mucho tiempo. No debemos dar cabida al enemigo, porque Santiago 1:20 dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si usted quiere resolver un problema con alguien, primero tiene que trabajar con su ira, porque en la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. Tengo que pedirle al Señor que me ayude a controlar ese enojo. Otra recomendación práctica. Capítulo 4, versículo 28 dice, el que robaba, no robe más,
sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dos cosas: ropa vieja, los que roban, los que robaban. Y en aquel tiempo, en esa sociedad, una sociedad donde había una pobreza muy grande, había mucho robo, había mucha viveza, había muchos timadores. En los puertos era común los robos, en los mercados populares eran común los robos, porque la gente, justificado supuestamente por su necesidad, robaba y lo hacía una costumbre. Y a veces algunas de esas personas llegaban a la iglesia, llegaban al evangelio. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Aquel que robaba, no robe más. Yo sé que legalmente hacen una distinción entre robar, hurtar. Legalmente hay una diferencia, pero para los ojos del Señor es lo mismo. Apropiarse de algo que no es de uno es robar. Y dice, el que lo hacía, que no lo haga más. Al contrario, ¿qué tiene que hacer? Trabajar honradamente. ¿Ok? No apropiarse de los demás. Y en un sentido a veces hasta pedir es robar, porque es una forma de aprovecharme de los demás para obtener algo que no me pertenece. Y hay que tener cuidado con eso también. Ahora también habla no solamente de trabajar honradamente, que eso todos lo entendemos, todos lo conocemos, todos tal vez lo practicamos, pero aquí hay algo que va aún más allá. Dice, trabaje honradamente para tener que compartir con los necesitados. Y yo no sé cuántos de ustedes han orado por un trabajo y digan, Señor, yo quiero un trabajo para ayudar a todo el mundo. Tal vez esa no sea la oración común que hacemos, ¿verdad? Pero nos da una visión nueva del trabajo. El trabajo no solamente para satisfacer mis necesidades, sino también el trabajo como una oportunidad de poder ayudar a otras personas. Entonces eso nos desafía a ir aún más allá de lo que haría cualquier otra persona, porque hay mucha gente muy trabajadora, pero ¿cuántos trabajan pensando también en la posibilidad de ayudar a otros? O hay personas que dicen, bueno, cuando tenga bastante ayudo a los demás. No, si no ayudas ahorita no vas a ayudar ni que tengas bastante, porque es una cuestión de actitud del corazón. Entonces, es un llamado en contra de la pereza y la negligencia que pertenecen a esa vieja naturaleza. Otro ejemplo práctico, versículo 29. Eviten toda conversación obscena, vieja naturaleza. Conversaciones obscenas, vieja ropa. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces, es un llamado a revisar nuestro vocabulario. Evitar las conversaciones obscenas tiene que ver con vocabulario, con temas de conversación. A una persona puede decir, bueno, pero yo no digo groserías, pero no necesariamente tiene que ver solo con decir groserías, sino con aquellos temas de los cuales pudiésemos estar hablando. Por el contrario, ¿qué debe caracterizar nuestra conversación? Palabras que contribuyan a la edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. Y eso nos puede llevar a hacer una simple autoevaluación. Cuando estemos teniendo una conversación con alguien, cuando estemos así en plena conversación calurosa con alguien, preguntarnos, ¿esta conversación es edificante? Si alguien nos escucha hablando esto que estamos hablando, estos temas que estamos hablando, ¿van a salir bendecidos? ¿Van a salir edificados? Son preguntas que tenemos que hacernos para ver si nuestra conversación es de edificación y es de bendición. Porque yo sé que hay un placer en lo interior en criticar a otras personas, ¿verdad? A veces hay personas que se sientan y critican y condenan y cuestionan porque eso da como satisfacción. Y leí a alguien que decía en algún momento que eso lo hace el ser humano, sobre todo cuando quiere sentirse bien consigo mismo, ataca a los demás, critica a los demás. Todo el mundo es malo, todo el mundo no sirve para nada, pero eso me hace sentir bien a mí. Pero eso no es lo que el Señor quiere que hagamos, sino que nuestras conversaciones sean edificantes y de bendición. Versículos 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos,
calumnias y toda forma de malicia, ropa vieja. Abandonen esas cosas. Amargura, ira y enojo, gritos, calumnias. Todas estas cosas pertenecen al ropaje antiguo del cual tenemos que despojarnos. Pero ¿cómo sí debemos ser? Dice, bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente. Entonces la bondad, la compasión y el perdón debe caracterizar nuestra vestimenta nueva, nuestra manera de vestirnos. El carácter que debe predominar en nosotros es el carácter que destaque la bondad, la compasión y el perdón. Así me ven los demás a mí, como una persona bondadosa, como una persona compasiva. Y en el versículo 30 hay una exhortación fundamental. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. ¿Por qué tenemos que alejarnos de la amargura, de la ira, del enojo, de los gritos, de las calumnias y de las malicias? Porque pueden agraviar al Espíritu Santo. Y la palabra agraviar ahí en otras versiones se traduce entristecer o minimizar. Y uno dice, ¿cómo puedo yo entristecer al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es Dios? Sí, pero el Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí, que mora en mí, yo lo agravío, yo lo minimizo, yo lo entristezco cuando mis acciones van en contra de lo que Él me dice. Así como cuando un padre y una madre le da buena enseñanza a sus hijos y sus hijos hacen otra cosa diferente que al padre le duele, le pega ver a su hijo haciendo cosas que no debe. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo cuando le agraviamos, lo entristecemos, si le doy lugar a otras cosas. Entonces, el Espíritu Santo no se va a ir porque dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No es que, el Espíritu se fue y después tengo que cantar, ven Espíritu, ven otra vez. No, el Espíritu nos ha sellado, pero podemos entristecerlo con nuestra conducta por no estarme apropiando de la vestimenta que el Señor quiere que yo lleve. Así que, hermanos, para ir concluyendo, quiero llevarlos al capítulo 5, versículos 1 al 2, donde nos plantea el desafío en términos generales. Dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Imiten a Dios, imiten a Cristo. Nos pusieron el listón bien alto, ¿verdad? Porque si me hubiesen dicho, imita al hermano tal que tiene más años en el Evangelio, uno dice, bueno, voy a tratar de parecerme a él. Imiten al pastor David, y uno dice, bueno, puedo llegar, no puedo tratar. Imiten al hermano tal, invitan a la hermana tal, que es una hermana muy fiel al Señor. No, pero es que eso no es lo que nos pide la palabra de Dios. Nos dice, imiten a Dios y lleven una vida de amor así como Cristo. Es decir, imiten a Dios e imiten a Cristo. ¿Es esa nuestra vestimenta? ¿Es esa la vestimenta que estamos tomando cada día? ¿O le doy más importancia a la ropa física, a lo que me voy a poner? Si cuando yo voy a buscar en mi armario, en mi closet, veo que no tengo la ropa adecuada, ¿qué hago yo? Tengo que buscar ropa, tengo que comprar ropa. Bueno, espiritualmente hablando, tengo que apropiarme de la ropa del Señor. Lo bueno es que no tengo que ir al tijerazo o a Zara o al mercado de coche de Katia a comprar ropa, sino que se la pido al Señor. Y le digo al Señor, Señor, yo me quiero vestir de ti. Yo quiero apropiarme de esa vestimenta que tú das. No como Adán y Eva, que cuando pecaron, dice que se cubrieron con hojas de higuera para tapar su vergüenza.
Pero eso no es suficiente, eso no les alcanzó. ¿Qué hizo el Señor después? Les hizo ropas para que se pusieran. El Señor está dispuesto a vestirnos. No importa qué hayamos hecho en nuestro pasado, no importa lo que haya sucedido antes, siempre y cuando yo tenga la disposición del Señor, yo quiero que tú me vistas, yo quiero que tú me revistas. Que todos los días esa sea una disciplina. Que cada mañana antes de salir, yo le diga al Señor, Señor, quiero ir vestido de ti en el día de hoy. Y desechar todas estas cosas que hemos mencionado y apropiarme de las cosas que caracterizan la nueva naturaleza en el Señor Jesucristo. Amén. Les invito a orar. Gracias, mi Dios, te damos por tu palabra. Y salimos en esta mañana con un gran desafío, Señor, de ser imitadores de ti, oh Dios. Perdónanos cuando le hemos dado cabida a cosas, Señor, que tal vez parecen muy normales. La sociedad ya las acepta, ya las tolera, Señor. Pero ayúdanos a apropiarnos de esa vestimenta que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar la ropa de la nueva naturaleza en Cristo y desechar esa ropa antigua, esa vieja naturaleza, Señor, que está viciada, que está corrompida, que está dañada, oh Dios. Llénanos cada día de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no contristarlo con ira, con amargura, con enojo, sino llenarnos cada día disciplinadamente, Señor, de ti, para que nuestra vida irradie tu carácter, nuestra vida irradie el fruto de tu Santo Espíritu a los demás, Señor. Y eso nos ayude a mantener la unidad espiritual que tú tienes para tu iglesia, que tú tienes para tus hijos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.